Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya está aquí Roberto Aguilar. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que ayer fue el segundo día de comparecencia de Jerome Powell y eso sí, volvió a recalcar que el tema de las tasas todavía va a durar un buen rato hasta que se controle la inflación. Y de hecho también, fíjate, Mario, que lo único que sumó es que van a depender, el futuro de la política monetaria va a depender de la lectura de los datos. Mañana vamos a conocer datos justamente relacionados con el empleo y el martes la inflación en Estados Unidos, así es que había que estar pendiente, pero el mensaje pues fue claro también del presidente de la Reserva Federal. Por otro lado, fíjate que empezó otra vez con esta cuestión de que las tasas podrían permanecer más tiempo, Mario, y esto pues reavivó los temores de que esta situación del combate a la inflación pues lo que provoca es una recesión global y esto ha provocado, por ejemplo, que llevemos 3 días consecutivos de caída del precio internacional del petróleo. Y la otra noticia es que ayer se anunció que Canadá, Mario, también se sube al ring, se sume y solicita también las consultas ya de manera directa para el tema del maíz transgénico con México. Pero lo que tiene Canadá en el fondo, Mario, es el temor de que esta política vaya a incluir otros productos justamente transgénicos y ahí sí tendría una implicación muy importante para Canadá. Así es que, bueno, los dos socios comerciales más importantes de México, unidos por el tema justamente del maíz transgénico. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 17.93 en su modalidad interbancaria, pero déjame decirte que hace como una hora marcó un nuevo mínimo en el año de 17.90. Con esto ya tenemos una apreciación anual de 8%, así el tipo de cambio. Lo interesante es que se ve, Mario, que justamente pueda darse una baja todavía adicional y podríamos ver niveles de 17.50. Ya estaremos comentando sobre este asunto. Y bueno, se dio a conocer el dato de la inflación, Mario. La tasa anual de febrero fue de 7.62, fue menor a enero y menor a lo que se esperaba. Esa es una buena noticia, sin embargo sigue en niveles altos y ahí vamos a ver incluso cuáles fueron los productos que más bajaron en este segundo mes de 2023. Bueno, primero los que más subieron, que ahí está encabezado justamente por el huevo, que casi 10% fue lo que se incrementó, y el resto de los productos, que creo que es importante verlo en este contexto, Mario, porque ahora que revisemos también la parte de lo que ha bajado, una de las advertencias que hay es que estamos todavía con una situación de disminución de la inflación, todavía no es sólida, todavía podríamos ver sorpresas a lo largo de los siguientes meses. Ahora, por ejemplo, uno de los factores que ayudó a que se disminuyera la inflación fue el precio, la caída del precio del jitomate, que tiene un gran peso en la canasta con la que se mide la inflación, pero también la entrada en vigor de los subsidios a las tarifas eléctricas, que justamente cada año el gobierno pues autoriza para ciertas poblaciones que incrementan el uso justamente por las altas temperaturas, usan más aire acondicionado y ahí se eleva la factura por el uso de la energía eléctrica, pero el gobierno, te decía Mario, inicia con un periodo de subsidios. Así el tema de la inflación va a ser mucho más lento de lo que se esperaba justamente esta disminución. Y bueno, también fíjate un dato interesante. Pemex está analizando cómo enfrentar sus pesadas amortizaciones, especialmente para este 2023 y 2024. Y bueno, pues va a tratar de evitar salir a los mercados de capitales, ya que según su director general, que habló con la agencia Reuters, pues el mercado ha castigado a Pemex a pesar de haber mejorado su desempeño operativo y financiero. Y se refiere, Mario, a esta situación de pagar tasas mucho más altas cuando sale a emitir bonos. Ya lo vimos los 2,000 millones de dólares que fueron bastante apreciados, demandados, sí, pero porque tienen una tasa bastante atractiva y al final del día respaldado por el gobierno. Nada más hay que comentar la actualización. Al cierre del año pasado, Pemex cerró con una deuda de 107,700 millones de dólares y debe pagar unos 8,200 millones de dólares este año y otros 9,000 millones en 2024 entre bonos, créditos bancarios y también otros instrumentos de largo plazo. Así es que, bueno, pues una encrucijada lo que está enfrentando Pemex para ver de dónde obtiene los recursos. El gobierno parece que ha limitado también el apoyo. Finalmente lo hará, pero no sé bajo qué condiciones, y que se decía que Pemex iba a utilizar parte de su caja, los recursos que tiene y otros mecanismos para poder solventar sus compromisos financieros. Y rápidamente también te comento, Mario, en los mercados bursátiles hay un tema importantísimo, una operación de arbitraje.
es cuando nosotros compramos un bien o el mismo bien, una acción, por ejemplo, en otro mercado, fuera de México. Y esto, fíjate que viene con el diferencial de precios. Y en algunos momentos, Mario, el tipo de cambio puede ser uno de los factores que también nos ayude quizás al momento de hacer la conversión, de comprar ese mismo valor en México o comprarlo en Estados Unidos. Así es que hoy estas operaciones de arbitraje, que eran mucho más frecuentes cuando había una gran participación de empresas mexicanas a través de ADRs, estos instrumentos con los que cotizaban en Estados Unidos, eran mucho más frecuentes, pero hoy no se han eliminado. Al final del día tenemos un mercado que la mitad de lo que se opera pues son acciones que no cotizan o no son básicamente mexicanas, sino son empresas internacionales, eso sí, muy ligadas a la tecnología y a las nuevas tendencias en todos los sentidos. Y estas son las más demandadas justamente por los inversionistas nacionales. Muy bien, Robert. Entonces, el tema de la inflación, que ya nos decías, está reduciéndose, está disminuyendo la presión en los precios de los productos y los bienes y servicios que se compran en México. Sigue alta, sin lugar a dudas, por lo menos la subyacente, esta que trae los productos volátiles, agropecuarios y las gasolinas, por ejemplo, los energéticos, las tarifas de luz, pero pues por lo menos es una buena noticia que ya comienza a disminuir. Como tú dices, no quiere decir que va a ser ya la constante, podremos ver sorpresas en las próximas quincenas o meses, pero por lo menos es una buena noticia de que está cediendo poco a poco la inflación, aunque esto no va a seguramente a tener mucha influencia en las próximas decisiones de política monetaria del Banco de México, que seguramente vendrán pues una o dos alzas de tasas de interés todavía, ¿no? Sí, sobre todo porque lo platicamos el día de ayer, esta postura que dejó clara Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, pues está permeando también en decisiones de los bancos centrales. Ayer, por ejemplo, Canadá ya no movió su tasa, la dejó en 4.5%, pero sin embargo México, que sí está mucho más ligado a lo que haga la Reserva Federal, pues lo más probable es que ya tenemos descontada una tasa, un aumento de 1/4 de punto, pero algunos ahora ya dicen que podría ser de 0,5 punto porcentual. Había que ver porque sí, efectivamente, la disminución de la inflación pues ha sido todavía o será muy lenta de lo que se estima, de lo que espera el propio gobierno e incluso el propio Banco de México, que por cierto hay que decirlo, Mario, acaba de actualizar, y vamos a ver el regreso de la inflación hasta el último trimestre del 2024. El regreso a la inflación del 3. De 3 más o menos un punto, del objetivo que tiene el Banco Central. Bueno, gracias Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días. Las finanzas nos harán libres. Buen jueves. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo se mantienen a la baja, presionados por los temores del mercado ante un posible aumento en las tasas de interés en Estados Unidos. Así, el Brent cedió 0.8% para venderse en los $82.66 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $76.66, una baja del 1.2%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo perdió 1.17% para ubicarse en los $66.82 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.29%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 11.19%. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza del 0.6%, el Standard & Poor's sumó 0.14%, mientras que el Nikkei avanza 0.63%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Grupo FAMSA con 37.04%, Genoma Lab subió 3.24%, mientras que Grupo Profuturo se incrementó 2.92%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Sitios Latinoamérica con 4.91%, Pinfra cayó 3.05%, mientras que Nemac descendió 2.98%. Israel Morales, Heraldo Media Group.